Hola, qué bueno poder estar al lado de ustedes. Estoy con mi esposa Carla y juntos con ustedes vamos a celebrar nuestro altar familiar, un tiempo de mucha bendición donde buscamos la presencia del Señor, donde celebramos la cena del Señor y donde compartimos en familia. Una de las cosas que estamos creyendo es que Dios va a hablar a tu vida, va a edificar tu vida y va a traer esos depósitos espirituales que te harán más fuerte y más sólido en tu fe. Así que preparémonos todos para adorar, para celebrar al Señor y para tener un tiempo en familia donde Jesús sea el centro de nuestra vida. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Una vez más. Solo en ti. Ven y despiértanos. Ven y despiértanos, Despierta mi espíritu, despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Abre nuestros ojos para verte, nuestros oídos para oírte, para oír solo tu voz, solo tu voz. Canta sobre mí una canción de libertad, una canción de sanidad. Tú cantas sobre mí una canción de libertad, una canción de sanidad. Tú cantas sobre mí una canción de libertad, una canción de sanidad.
canción de libertad, una canción de sanidad. Tú cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Hoy tú cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Siempre es bueno poder abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer. Y es muy valioso poder ver cómo en medio de la adoración el Señor se manifiesta y puede traer a nuestra vida una palabra que nos edifica, un ambiente que nos transforma. Y ahora queremos pasar al tiempo donde hacemos una reflexión acerca de lo que el Señor quiere depositar en nuestros corazones. Y hemos estado hablando un poco acerca de cómo nosotros podemos desarrollar una vida de oración eficaz. Una de las peticiones más importantes que los discípulos le dijeron a Jesús es: enséñanos a orar. Necesitamos poder desarrollar una vida de oración que sea eficaz. Y Jesús, en ese amor que siempre tiene para cada uno de nosotros, Jesús les mostró a ellos y nos muestra a nosotros cómo nosotros podemos desarrollar una oración eficaz que produzca resultados, que pueda manifestar el cielo en la tierra, que se pueda manifestar la voluntad del Señor en la vida de nosotros. Y comenzó a dar algunas pautas que Él establece desde el capítulo 6 de Mateo. Y quisiera que fuera a Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante poder ver cómo Jesús nos muestra un diseño de oración, una esencia en nuestra vida de oración. Jesús comienza a darnos pauta acerca de cómo deberíamos de orar, desde nuestra identificación con el Padre, desde nuestra posición de hijo, desde donde nosotros le decimos al Señor como primera petición o la más importante es: venga tu reino y hágase tu voluntad, y desde donde nosotros podemos accesar también a la provisión de Dios. Hoy queremos tocar algo que está relacionado con la provisión de Dios, que es cuando Jesús dice: danos hoy el pan de cada día. Todos nosotros necesitamos de ese pan. La palabra pan en esos versículos está relacionada con el alimento físico. Hace referencia a ese alimento que todos requerimos para poder vivir desde el orden del cuerpo, desde el ámbito de lo físico. Pero también hace referencia a la necesidad espiritual que nosotros tenemos. Jesús en el capítulo 6 de Juan dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y habla acerca de la importancia de poder comer de ese pan, de poder entregar nuestra vida al Señor, de poder relacionarnos con Él, de tal manera de que Él se pueda convertir en nuestra vida el sustento que requerimos para hacer todo lo demás. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender a dimensionar correctamente es esta. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en el alimento físico que en el alimento espiritual. Muchas veces nos afanamos, nos llenamos de ansiedad. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: por nada estén afanosos, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, porque Jesús logró ver que ellos estaban preocupados por esas necesidades. Más bien les dijo Jesús: enfóquense en el reino de Dios, porque esas cosas serán añadidas. Muchas veces nosotros nos enfocamos primero en lo material y dejamos a un lado lo espiritual, cuando lo espiritual es lo que nos da acceso posteriormente a lo material. Es como una llave que abre una puerta para las bendiciones materiales. Entonces, cuando Jesús habla de pedir el pan, sí habla de una provisión material. Pero hoy quisiéramos llevar esta enseñanza a tu corazón, al elemento clave de la enseñanza, que es también poder anhelar, poder pedir por el alimento espiritual que fortalece nuestro hombre interior y que nos abre la puerta para las demás bendiciones.
Sí, así como decías, muchas veces nos enfocamos más en las necesidades que en lo interno, que en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Jesús decía, yo soy el pan de vida. Y cuando nosotros nos enfocamos más en lo que Dios quiere hacer con nosotros, en trabajar esa parte interior, porque es donde nosotros vamos a ser fortalecidos todos los días, es donde nosotros vamos a crecer, es donde nosotros vamos a decirle al Señor, ayúdanos en aquellas cosas cuando no podamos. Pero muchas veces nos desenfocamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros y nos enfocamos más en los deseos o en los que nosotros necesitamos. Entonces ahí es donde se vuelve importante y clave para nosotros establecer un orden correcto de prioridades, establecer un enfoque en nuestra oración. Sí es importante poder obtener la provisión material, pero más importante es poder obtener esa bendición espiritual que va a transformarlo de adentro para después manifestarse afuera. Ahora, cuando nosotros le pedimos el pan nuestro de cada día, también Jesús nos está enseñando algunos elementos muy importantes. Uno de ellos es no afanarnos por el día de mañana. Muchas veces las preocupaciones, la incertidumbre que nosotros vemos hoy en día nos hacen afanarnos, preocuparnos, desenfocarnos, porque estamos pensando en cómo vamos a hacer para llegar al fin de mes, porque estamos pensando en cómo vamos a pagar algunos compromisos financieros, porque estamos pensando en todas aquellas cosas que están en un futuro inmediato. Pero la Biblia lo que nos dice a través de esta oración es que Dios es un Dios proveedor, es un buen papá. Cuando Jesús enseñó la oración, lo primero que dijo es, Padre nuestro, oramos a nuestro Padre, que es un buen papá, un buen Padre, pero que también Él quiere proveernos de todo lo que necesitamos. Algo que nosotros necesitamos recibir hoy en nuestro corazón es entender que Dios es un Dios proveedor, que Dios quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Él quiere sustentar nuestra vida. Por eso me gusta mucho cuando el salmista, en el capítulo 34, versículo 10 de los Salmos, dice esto: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, oiga bien esto, dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando yo oro pidiendo por el pan diario, yo necesito ver a Dios como un Dios proveedor. Yo necesito ver al Señor con esa intención de que nosotros podamos tener todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades. Ahora, aquí hay un punto muy importante. No necesariamente lo que es importante para mí es importante para Dios. Yo puedo estar poniendo enfoques en mi vida, peticiones para Dios que no necesariamente son la voluntad de Dios. Por eso es importante que alineemos cada petición que nosotros le hagamos a Dios, aún de ese pan diario, aún de esa necesidad diaria, que esté alineada con la voluntad que Dios tiene para nosotros. La otra cosa que es importante que nosotros entendamos es que cuando nosotros oramos y pedimos el pan, eso revela una necesidad. Necesitamos suplir eso, pero también revela una condición del corazón, que es dependencia. Algo que es impresionante en cómo Dios trabajó con Israel en el desierto. Muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra desierto, es una palabra que uno la evita, que uno no quisiera vivir un desierto. Las personas cuando dicen estoy viviendo un desierto, lo que están diciendo estoy viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado. Pero algo que a mí me ha impresionado siempre en Escritura es que cuando Israel pasó por el desierto, esa palabra desierto quiere decir lugar de transición. El desierto no era un lugar para que Israel se quedara, el desierto era un lugar para que Israel transicionara de lo que era Egipto, un estado de esclavitud, a lo que iba a ser la tierra prometida, ese lugar donde el Señor iba a conceder los sueños. Pero algo que pasó en el desierto fue esto: Israel necesitaba aprender a depender de Dios. Israel no solo necesitaba presentar las necesidades a Dios, no solo necesitaba decirle a Dios necesitamos comida, alimento, no. Israel necesitaba aprender a depender de Dios, que Dios fuera su todo, que ellos pudieran ver a Dios como el Dios proveedor, como el Dios sanador. Muchas veces nosotros no logramos llegar a ese estado de dependencia. Hay personas que dicen esto:
Yo dependo de mi trabajo, si no trabajo no como. Y todo el esfuerzo, toda la energía lo concentran en el trabajo y se terminan olvidando de Dios, cuando Dios sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Entonces la segunda cosa es esta. Primero, Dios es un Dios proveedor que quiere darte todo lo que necesitas. Pero lo segundo es que cuando yo le pido por el pan, yo no solo revelo una necesidad, sino revelo la verdadera intención de mi corazón, de que todo lo que tengo, todo lo que hago, depende primeramente de un Dios que nos ama. Y lo tercero que quisiera dejarte hoy es esto. Dios anhela proveer todas las cosas. Pablo, cuando estuvo preso, escribió la carta a Filipenses. Y Pablo dijo algo muy importante. He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Qué bueno sería que en este tiempo nosotros podamos tener contentamiento, sea que tengamos mucho o que tengamos poco, sea que haya abundancia o haya limitación. Pablo dice después, ¿por qué? Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero también lo dice por una segunda razón. Cuando dice Filipenses 4:19, porque Dios suplirá. Dios es un Dios que suple todo lo que nos falte, no algunas cosas. Yo no miro a Dios bendiciendo nuestro hogar y dejando un vacío en lo que nosotros hacemos para el Señor en el ministerio. Yo no miro al Señor bendiciendo tu casa, tus hijos y llevándote a situaciones difíciles en tu cuerpo, con tu salud. No, yo creo que la bendición del Señor siempre es una bendición integral, completa, como un buen papá. Entonces Pablo dice, pues Dios suplirá todas las cosas que me falten conforme a qué, conforme a sus riquezas en gloria. Pedir el pan es tener el entendimiento de que Dios quiere suplir todas las cosas. Lo importante es que lo que nosotros le pidamos esté de acuerdo a lo que Dios quiere suplir. Y la última cosa que aprendemos en este altar familiar, en esta enseñanza es esta. Sí, Dios suple las cosas, sí, el Señor es un Dios proveedor, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y es la parte que tal vez a muchos no les gusta escuchar. Necesitamos esforzarnos, necesitamos trabajar. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, le dio un mandamiento: guarda la tierra, haz producir la tierra. O sea, le dio una orientación, una asignación que estaba relacionada con el trabajo. En el Nuevo Testamento la Escritura dice que el que no trabaja no coma. Entonces muchas veces nosotros, cuando hablamos de orar por el alimento, por el pan, ya sea material o espiritual, no es solamente sentarnos en el sofá y decir, Señor, suplime, Señor, ayúdame a pagar esto, ayúdame a cumplir con estos compromisos. No, esa es una parte de la oración. Pero recuerde que la oración dijimos que era algo que estaba relacionado con un estilo de vida. La oración está basada en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros declaramos, pero también en lo que nosotros accionamos. Y es ahí donde necesitamos, en algún sentido, también trabajar, esforzarnos, sembrar la semilla para que mañana haya una producción de pan. Concluimos con esto. El pan es algo indispensable para la mesa diaria, pero lo más importante es el pan espiritual, que es Cristo. Y ese pan, Jesús dijo, el pan nuestro, no solo era una petición para mí como persona, era una petición para nosotros como familia. Es una petición para ustedes ahí donde están con sus hijos. Es una oración que nosotros hacemos para que haya la provisión en la casa como matrimonio, pero también con las gemelas. Es una provisión que Dios quiere darte para que te conviertas en alguien de bendición. Porque esto es algo muy importante. Podemos orar para que Dios provea, pero también podemos orar para nosotros ser también de provisión para otras personas de lo que ya el Señor nos ha dado. Siempre el Señor, cuando Él nos da, siempre hay un propósito tras esa bendición, que es poder bendecir a otros. No solo es una petición egoísta, no solo es una petición centrada en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, sino en cómo también nosotros podemos bendecir nuestra casa, nuestra familia y aún a la familia de la fe
que también el Señor le da un gran grado de importancia en nuestra vida. Así que el deseo de nuestro corazón es que Dios te pueda bendecir. El anhelo de nuestro corazón es que puedas tener el alimento espiritual, el pan de vida, dijo Jesús, que descendió del cielo. Ahí podemos ver el amor de Dios como un Dios proveedor, pero que también nosotros podamos crecer en nuestra vida de oración. Por eso ahora queremos invitarte a que puedas tomar el tiempo de la cena del Señor, que podamos comer el pan, que es un símbolo del cuerpo de Cristo, que podamos tomar la copa, que está relacionada con la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Pero sobre todas las cosas, seguir el ejemplo que Pablo nos enseñó. Pablo dijo, hagan esto en memoria de mí. Cuando tomamos la cena del Señor, no es un acto religioso, no es algo que lo hacemos por costumbre. No, hay algo que debe pasar en nuestro corazón y es hacer memoria de todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Desde lo que hizo en la cruz del Calvario, desde su resurrección, pero también de algo muy importante. Cristo volverá por su iglesia. Cristo volverá por aquello por el cual Él dio su vida, Él dio todo su ser por amor a nosotros. Entonces, cuando tomes la cena del Señor con tu familia, haz memoria de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda todas las cosas buenas cuando Dios ha proveído, cuando Dios te ha sustentado. Pero también recuerda que un día Él regresará y estaremos eternamente con Él. Así que ahí con tu familia toma los elementos, comparte con ellos y que el Señor te bendiga.
Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es una gran bendición conectarnos hasta tu casa, hasta tu hogar y compartir en familia lo que el Señor está haciendo. Ha sido una gran bendición, le amamos mucho. Mi esposa y yo creemos que el Señor hará grandes cosas con ustedes, así que solamente créelo porque Él va a estar operando en tu vida. Esperamos que hayas disfrutado de este altar familiar. Le amamos mucho y quiero bendecir tu vida, que tengas una semana extraordinaria, que espero que les vaya bien y bendecimos a ese hogar, bendecimos toda tu familia. Que Dios te bendiga.